Pues bien, continuando con este método para mover títeres, para animar títeres, es la metodología de la animación consciente, que es un libro que ha sido editado hace poco y que estamos promoviendo. En ese primer capítulo, que se trata de animación de seres, en esa cuarta parte, hablamos de cómo los títeres pueden transformar al titiritero mediante el uso consciente de ellos, ¿no? Entonces hablábamos de un hipotético artista. Este hipotético artista siente que cada vez que avanza en el oficio, pertenece más a este generador divino, acercándose a esta energía con familiaridad, como un conductor entra en contacto. Tarde o temprano es transformado por estar en contacto con la amplitud. Mantenerse en una frecuencia alta no es fácil si no se está en calma. Y probablemente un artista así se ha probado una y otra vez en su andar artístico y personal, hasta aplacar sus turbulencias para estar listo. Es cierto, muchos artistas tienen unas pruebas únicas, ¿no?, que a otra gente no le pasan. Entonces, muchas pruebas tocan al artista, ¿no? Más o menos como los martillazos que recibe una joya. Cuando haces trabajos con conciencia, te empiezan a pasar cosas muy extrañas. No diré buenas ni malas, simplemente pruebas raras. Más o menos como las pruebas que transforman a la naturaleza, ¿no? La búsqueda del conocimiento de uno mismo conduce irremediablemente a la forma de unidad divina más irreductible y sublime, identificada popularmente como Dios. Eso en todo el mundo, y que no es otra cosa que descubrir que nada separa nuestra chispa del fuego eterno o la gota que somos del mar infinito. O sea, si somos mar, pero solo somos una gotita, pero sí, somos mar. El nombre de este personaje que une todos los arquetipos en uno solo ha variado dependiendo de cada grupo cultural. A tal nombre, el ser humano, el eterno Adán, ha preferido llamarlo de la mejor manera que ha entendido, según su región de nacimiento. Disculpen si este capítulo suena un poco teológico, pero es parte de la conciencia de la animación. Son las tradiciones las que se apropian primero de ese sentimiento original de pertenencia cósmica. Y es entonces que ese lugar al cual perteneces tiene nombre, y su nombre es en verdad miles de nombres. Yahvé, Elohim, Alá, Brahma, Abraxas, Quetzalcóatl, Viracocha, Bhagavan, Júpiter, Aten, Mitra, Asura Mazda, Ra, Waheguru, Kukulcán, Hunabku, por citar algunos ejemplos en diferentes partes del globo. Algunas logias lo llaman el arquitecto del mundo. Yo lo llamaría el titiritero, pues más que un dios constructor, es un dios experto en la animación de seres. Un dios que por naturaleza adora el movimiento. El negar o evadir esta verdad absoluta en escena es resultado únicamente de la inconsciencia que se produce por falta de interés en la búsqueda del conocimiento o por apatía emocional, no sentir o no interesarte en tu realidad espiritual. Bien haría el artista en no parar su búsqueda de belleza y brillantez, en estar prendido de inspiradora pasión a su labor, hasta conocer la conciencia de primera mano. O sea, ¿qué le estás ofreciendo al público? Si le estás ofreciendo un trabajo directamente venido del espíritu. Así como Prometeo, dejar atrás la pusilanimidad para alcanzar el fuego de las manos de los dioses, de los propios dioses. Hay que estar allí para recibirlo. La heroica misión de la investigación tiende a ir directo a la raíz de los hechos, como quien se sumerge, buscando el brote del manantial, de dónde brota esta energía. De un animista del arte así se espera entrega y presencia constante. Claro, es imposible dedicarle una vida a esto si no se siente en el espíritu. Por eso hay muchos titiriteros que mueren, viejitos titiriteros. No se trata solo de un arrebato juvenil.
Un artista escénico que evite lo primordial y no entregue su persona podría llegar a generar cierta desorientación en el público. Si su expresión impersonal se pierde en circunstancias pasajeras, así como en cualquier detalle superficial, su actuación será parcial y no habrá entrega. El actor corre el riesgo de perder el interés general de un público que no se identifica con lo que ve. Claro, el público hay que ganarlo. No, el público tiene tantas cosas para ver que una gran oferta, ¿no? ¿Cómo se va a identificar con lo que uno está haciendo? En el caso del títere es igual. La presencia desde el momento de tomarlo es su hilo de vida. Si éste se pone a mirar a un foco del techo mientras se dirige a la audiencia, el impacto de la propuesta original no habrá servido de nada. Es lo mismo de que si yo me pongo a hablar con ustedes, pero me pongo a mirar un punto indistinto en el techo. Entonces la comunicación se perdería. Y el títere pues pierde su sentido de orientación. Tenemos que comunicarnos de esta manera, mirándose a los ojos. Llegar hasta un escenario y tener público es como estar en el borde del abismo. Y para llegar allí y no decir nada de interés o no dar el 100, pues mejor no llegar o no estar allí. La ignorancia y falta de compromiso filosófico en el arte me recuerda al viejo dicho de ciegos guiando a otros ciegos. Si un artista es consciente, entenderá que en realidad el público no lo busca a él, sino a la fidelidad del mensaje que trae consigo, porque claro, artista es el que tiene algo que decir, un contenido. Y si no hay ese contenido, pues pasa a ser un ejecutante o un entertainer. Un artista es el embajador del nivel en el que se mueve, dentro del mundo que representa. Si consideramos en su diversidad, por ejemplo, la cantidad de mundos a los que los mayas mexicanos se refieren, que son, por ejemplo, 13 elevados niveles y 9 pisos de inframundo. Estamos hablando de más de 20 mundos, ¿no? Representa a cada creador cabalmente al nivel en que se mueva mejor, simplemente porque ahí encontró a entidades que le corresponden como sus mejores animadores. Es elemental saber desde qué nivel se proyecta la creación artística para comprender mejor lo que se ofrece al respetable público. Entonces, claro, no es raro que el titiritero punky y subterráneo se mueva en un ámbito subterráneo y saque títeres subterráneos. Y un titiritero cristiano pues haga, por ejemplo, pastorelas o haga representaciones bíblicas. No es raro que en un museo se venga alguien interesado en la historia, a hacer títeres. Cada uno se mueve en el ámbito que mejor más o menos Dios le dé a entender, ¿no? Para un mensajero del arte, transitar por cualquiera de las rutas creativas sin sentido ni norte claro también predispone a dispersión en su mensaje. El método que propongo, más que confundir, busca esclarecer las verdades cósmicas para volver a los espectadores a lo primario y cumplir las funciones más elevadas del arte de los títeres. Estas funciones siempre han sido reunir a la comunidad, unificarla y sentir su clamor, así como establecer el común acuerdo entre las voces de los pueblos, de las plazas, de las escuelas. Pues entre alegres arengas y advertencias del público se mueve un titiritero. Este rumor se resume en los gritos de sorpresa y risa que galopan en el pecho de los niños. Esa es la recompensa mayor que tiene el trabajo del titiritero, la unidad, donde en una voz se fusionan comentarios de hombres, de niños, ladridos, aplausos, coros de niños cantando, risas de ancianos, en una sola voz que ya de tanto valor deja de tener precio. Por ese motivo el artista que lleva una misión, un mensaje, debe saber que sus pasos son sencillos pero sagrados, pues tiene la conciencia de que en los campos de su inconsciente no está solo. Elabora cuidadosamente su performance para ocasionar en síntesis un profundo impacto en la audiencia y para ello tal vez necesite apelar a algo importante, su espíritu. Una acción misericordiosa es entregarle algo al público, solo por el hecho de dar,
Alguna gente todavía valora ciertos valores artísticos y en el fondo toda la gente siente. En general, la gente es sensible a los títeres. El animar, más que ningún otro arte, debería considerarse como un camino psicológico al encuentro de la última verdad, un encuentro con el ídolo. Esta sensación de integridad en la creación del arte solo se logra con el desarrollo de la conciencia como orientación al espíritu. Es por eso que es importante tener en consideración al momento de animar un títere que cada fragmento de su movimiento intente ser fruto de una conciencia casi religiosa, de haber admirado, observado y contemplado antes cientos de movimientos originales, movimientos basados en la realidad ahí afuera. Los mecanismos plasmados en las alas de un ave, en la rotación de un codo, en el parpadeo de un ojo, no intentan ser copia exacta de sus formas, pero sí inspirarse bastante en ellos, para que la gente reconozca esos movimientos de la naturaleza en el teatro. Sobre todo durante la etapa creativa de construcción del personaje y sus mecanismos fabricados en el taller. Porque por supuesto que es en el taller donde nace un títere. Muchos titiriteros se relacionan de maneras distintas con sus muñecos. Hay quienes evitan incorporar conceptos y creencias nuevas, mucho menos si éstas implican creer en sus propios títeres. Y sí los entiendo. Cerrar la maleta y olvidarse de ellos hasta la siguiente función. Existen entre los titiriteros, por ejemplo, desde los menos personalizados, que no dan ningún valor espiritual a sus instrumentos, los cuales usan como materia descartando todo poder psíquico sobre el objeto y llamándolos muñecos. Hasta quienes las marionetas les signifiquen lo que representaba Wilson para el náufrago. Imagínense ese tipo de vínculo que puede existir entre el náufrago y Wilson. Si no te has suscrito al canal, no olvides suscribirte y así puedes tener contenido cada cierto tiempo sobre la metodología de la animación consciente. Bueno, pues continúo después de este Publicherry. En cierto sentido, los títeres no son tan lejanos de los santos de iglesia ni de los ídolos prehispánicos. A entender muy personalmente su significación final es simbólica. Esto es clave, este concepto. El títere es simbólico y tiene que ver con el uso litúrgico, por lo cual nuevamente no puedo dejar de comparar el tejido que une con la misma madeja los elementos ceremoniales de poder con la escenografía y elementos teatrales. Son en general el material mágico y no solo basta con tomarlo, hay que aplicar la máxima mágica a la realidad para que se haga magia realmente y volverse uno con el títere. Encantarle artísticamente, que se acomode a gusto a la mano de su ocupante. De cierto modo quisiera culminar esta idea afirmando que adoptar un rol escénico es en cierto modo como una cita con el personaje en un mundo de espíritus. Sin esa cita en vivo no existe la transferencia que hace que el títere reciba carácter y conserve su independencia. Una cita, un encuentro. Si yo me encuentro contigo, ha de ser en un área neutra. Si tú vienes a mi casa o yo voy a la tuya, pues ya no es un encuentro. Para encontrarse con el títere uno tiene que dejar su lado humano y el títere también tiene que hacer su parte. Entonces hay un encuentro. Antes de seguir, planteo explicar cómo es que aplico a nivel personal algunos principios del animismo antes de considerar cualquier creación, con lo que aclaro mi percepción de que cada materia tiene cierto grado de alma, como lo consideraban algunas antiguas tradiciones. Esta visión tribal no es diferente a las formas de otras civilizaciones, de otros tiempos, y ayuda a percibir el fenómeno del títere desde otras plataformas. Claro, yo no inventé la línea del ovillo, ¿no? Esto es una investigación desde nuestros ancestros prehispánicos. Entonces va muy lejano.
Lo único que hice es ponerle el nombre de animación consciente. No es de ningún modo una verdad absoluta, pero sin ella no habría tenido punto de apoyo para el descubrimiento de estas ancestrales maneras, que son pilares básicos de la animación consciente. Claro, no es la única manera de mover títeres, pero es lo que yo estoy aportando a la escena. Puedo reconocer personalmente que algunos personajes de mi creación habitan en los campos de mi propia psique y se hacen muy presentes mientras vivo mi vida cotidianamente. Durante periodos de realización del personaje, que pueden tomar semanas, se van completando los armados, el diseño del vestuario y los últimos detalles que generalmente son el maquillaje, en fin, cada minucia en relación al personaje. Durante ese periodo, paralelamente, mientras sueño, mientras nado, mientras trabajo, mientras me tomo un café, se revela el personaje dispuesto a traspasar el mundo a través de mis manos, buscando su expresión final, atravesando el poder del titiritero, del gran titiritero de la mano y saliendo finalmente el títere, ¿no? Un camino de encuentro implica que cada uno de los encontrados haga su parte. Si uno de ellos no acude a la cita, no se produce el encuentro. De la misma manera, el arte de animar objetos reproduce a escala microcósmica un proceso total en la búsqueda del creador universal. Independientemente de la figura religiosa en la que uno crea o no crea, no deja de ser esperanzador y respaldarse en alguna creencia para refugiarse en tiempo de lluvia, en tiempo de dudas. Construirse un dios es innato, como lo manifiesta Máximo Gorki, cuando explica que a los dioses no se los busca, se los crea. Y él se compadece de quienes aún no hayan creado el suyo, porque ay pobre del que no haya creado el suyo, no habrá sol que lo alumbre. Pues finalmente es de poca importancia si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Lo importante es la relación entre ambos. Representa los planos superiores, Dios, ¿no? No estoy hablando de un señor con barbas en el cielo. Estoy hablando de una gran energía que hace posible la vida. De hecho, en la Biblia dice Ezequiel que su visión de Dios pues, era espantosa, ¿no? No era un Dios tan como un actor de Hollywood. Dios era horrible, tenía varias cabezas y varios ojos, miles de ojos. Esta advertencia es similar en la experiencia psicoanalítica del Dr. Jung, cuando refiere a las ventajas de respetar a un Dios y reconocerlo conscientemente. Indica que de no ser así, entonces otra cosa generalmente estúpida llega a ser Dios. Una máquina, unos músicos, algunos deportistas, una celebridad o algún sistema financiero. Más allá de confrontar al cínico ateísmo con la fértil creencia, extrapolando ambos, ¿no? Cito a estos autores en procura de la libertad de fe, materializando con el poder de muchas intenciones un espacio consciente, donde los dioses puedan dejar cualquier estructura eclesiástica para ser libres y danzar. Por tanto, para que esa transformación ocurra, así como para que el animador consciente asista a su cita con lo divino y no la pierda, no cabe duda también que hay que dejar que lo divino opere en el plano físico a niveles más sutiles, niveles que me gustaría describir. Cuando el artista consigue llegar a esos estados extáticos de fusión con la creación, la base ancestral del cerebro creativo amplifica su rango de redes neuronales para comprender y asimilar nuevos pensamientos más creativos y frescos. Como resultado, el cerebro confronta reflexiones nunca antes consideradas. Relampagueando como corrientes eléctricas, estas lluvias de ideas van ascendiendo por él y sus multicolores imágenes procedentes de realidades no ordinarias estallan como rayos en la cúpula que envuelve su cráneo. Son impulsos expansivos de genialidad, generados desde los hemisferios como delicadas campanas, aquellos que vibran en resonancia para activar su maquinaria personal de transformación, la transformación mágica. Crear un cambio común es tarea de las máquinas de transformación en conjunto, o sea, los seres humanos.
los artistas, devolver al mundo a su forma auténtica, a través de la expansión, del despliegue de las capacidades creativas. Ese es el llamado. Resonar en frecuencia colectiva requiere meditación y requiere calma. Es un proceso meditativo y de mucha contemplación, en el cual se van limpiando los canales del entendimiento del artista de manera natural. Se remueven las obstrucciones psíquicas. La fluidez de tal estado permite estar en contacto tanto con las voces de la memoria antigua como con nuestras voces guías, y es entonces cuando este desarrollo deja de ser físico y mental para elevarse a la búsqueda de la integración con la unidad. Oír esos mismos coloquios internos sin la contemplación previa o con alteraciones inconscientes sería tomado por esquizofrenia e insanía. Por eso un cerebro creador debe aprender a tener las alas en el cielo, pero los pies bien sujetos en la tierra. Desde ese balance han nacido siempre las ideas clásicas, intervenciones, joyas culturales y las formas más intrincadas del arte, en definitiva, un elevado nivel de inspiración artística. Claro, pongo el ejemplo de Antonin Artaud, que es para mí un gran referente en lo que es la animación consciente. Pues Antonin Artaud es un personaje que estuvo en un manicomio por 8 años y entre eso sacó un intento de método que nunca tuvo práctica, fue siempre teórico, pero no pudo mantenerse en la punta de esa pirámide. Terminó internado en un sanatorio mental. Claro, son inspiraciones artísticas de alto nivel, hay que manejarlas. Como podemos apreciar, el arte de animar ídolos sugiere al seguidor de este oficio el buscar ciertos respaldos de preparación psíquica y espiritual, independientemente de sus convicciones religiosas, y darse un momento para replantear los fundamentos de sus creencias. Se exige tener gran fe y apertura psíquica para recibir a toda clase de personajes salidos del mar desconocido en las profundidades del inconsciente, todos nuestros huéspedes. Las creencias instintivas que consideran como templo la naturaleza y hacen del mundo entero su morada espiritual, alejadas de estructurales dogmas y doctrinas religiosas, son las más recomendables, pues es en libertad ideológica donde la naturaleza del movimiento le gusta danzar. Pues bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Ha sido muy interesante este capítulo, o demasiado conectado a lo sagrado tal vez, pero bueno, recordemos que Antonin Artaud también está en búsqueda del teatro sagrado, ¿no? Y a veces el teatro sagrado está, como les digo, en una punta de pirámide. Es ahí hasta donde pretendemos llegar con la conciencia en la animación. Espero que este capítulo haya sido de su agrado. Y continuamos con el capítulo de animación de seres. Estamos aún en el capítulo 1. Pero esos videos continuarán si ustedes me siguen dando like, si se suscriben, si les gusta la página. Si es que desean poner su like, están muy libres de hacerlo y muy bienvenidos. Así el algoritmo detecta esto y también podemos hacer mayores debates y abrir un grupo de que realmente la gente que tenga ideas sueltas las pueda comentar. Muchas gracias, queridos titiriteros, queridos artistas. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo y hasta la próxima oportunidad.